Hay historias que se quedan grabadas en la memoria, ¿no? Relatos que nos recuerdan que existen rincones en el mundo donde la realidad es mucho, pero mucho más extraña y aterradora que cualquier cosa que podamos imaginar. Y bueno, hoy vamos a desentrañar una de esas historias. A ver, para que nos ubiquemos, estamos en los años 60. Una tierra de gente que se dice era trabajadora, alegre, pero donde también, bajo la superficie, se escondían la envidia y la maldad. En este lugar, el mal no era un mito, no, era una certeza, una presencia tan real como el sol que pegaba sobre la tierra. Y es justo aquí donde conocemos a nuestros protagonistas, Pedro y Toño. Y no eran solo amigos, ¿eh? Eran cómplices, compañeros inseparables de una vida de excesos, de fiestas sin fin. Y es que, a ver, esto es crucial para entender lo que pasa después. No se trataba de simples fiesteros, eran destructores. Se jactaban de sus conquistas, sin importarles en absoluto las familias que deshacían a su paso. Este comportamiento, este desprecio por los demás, es lo que al final sembró la semilla de su propia destrucción. Y como en tantas historias, claro, todo cambió con la llegada de una mujer. Una presencia, dicen, tan magnética que se convirtió de inmediato en el centro de la obsesión de ambos amigos. Uf, y aquí es donde la cosa se pone fatal, porque ella no estaba sola. Su marido no solo era un hombre de celos feroces, sino que además descendía de gente con conocimientos en el arte de la brujería. De repente, el juego de la conquista se había vuelto mortal. La venganza que se estaba cocinando no iba a ser para nada convencional. Ahora avancemos a esa noche que lo cambió todo. La escena, una fiesta, música, risas, un ambiente de total despreocupación. Vaya, el escenario perfecto para que el mal hiciera su entrada. Imaginen escuchar esas palabras, dichas justo al ofrecer una bebida. Qué ironía tan escalofriante. Una invitación que en realidad era una sentencia. Un brindis que no celebraba la vida. Para nada. La maldecía. Fue en ese preciso instante que sus destinos se separaron. Pedro, con esa duda, tomó solo un sorbo. Toño, en cambio, con su arrogancia, se lo bebió todo, y hasta pidió más. Una pequeña decisión, pero con consecuencias totalmente distintas, aunque igual de trágicas. El mal ya estaba dentro. A partir de este punto, la historia se convierte en una pesadilla corporal. La maldición ya no era una amenaza de afuera, no. Ahora era algo que iba a crecer y consumir estos dos hombres desde su propio interior. Lo de Pedro fue rápido y terrorífico. La manifestación física de la maldición fue tan grotesca, tan incomprensible, que el horror psicológico simplemente lo superó. No pudo soportar la idea de lo que llevaba dentro y, pues, decidió terminar con todo. Pero el destino de Toño, ese fue peor. Lo suyo no fue un shock repentino, sino una tortura lenta, progresiva. La primera señal fue esa hinchazón exagerada en el vientre, algo que desconcertaba a los médicos pero que para la gente del pueblo tenía un nombre muy claro: un maleficio. Y lo que siguió fue literalmente un catálogo de horrores. Su propio cuerpo se convirtió en su prisión. Esa sensación de ahogo, la tos desesperada, la incapacidad para comer. Y lo más aterrador de todo, ese vientre que se movía, que parecía tener vida propia. Y entonces, los rumores se convirtieron en testimonios. La gente empezó a ver algo, un vistazo fugaz de la criatura que vivía en su interior. Esta cita es escalofriante porque le da una forma, aunque sea por un instante, al terror que estaba viviendo Toño. El sufrimiento de Toño terminó con su muerte. Pero la historia y el horror estaban muy lejos de acabar. Lo que pasó después se convertiría en la leyenda más oscura que ese pueblo jamás conoció. La preparación en sí ya era un ritual. No había un ataúd, sino una mesa. No era un velorio normal, sino una espera silenciosa, la sábana blanca colgando detrás. Todo estaba preparado para una revelación, para que todos fueran testigos de lo que iba a pasar. Y entonces sucedió. Ante la mirada de todos, el vientre comenzó a agitarse con violencia. De pronto, su boca se abrió, no por un espasmo, sino con un propósito, y lentamente emergió la cabeza, y luego el resto del cuerpo, viscoso y largo. El mal que llevaba dentro por fin se reveló. Una serpiente negra, la manifestación física de la maldición, se deslizó por la tela blanca y desapareció, como una aparición. Y justo en ese instante, el vientre de Toño volvió a la normalidad, la prueba final y macabra de que el horror había sido real.
La reacción del pueblo, un grito colectivo y una estampida de pánico. Después de algo así, nada vuelve a ser igual. La historia dejó una marca imborrable en la memoria de ese pueblo, una lección aprendida de la forma más brutal posible. Y este es el punto central de todo el relato. No es solo un cuento de terror del folclore, es una advertencia, una afirmación de que el mal es una fuerza real, atemporal, y que a veces su morada puede ser el lugar más íntimo que existe. Y la historia termina con este mensaje, directo y simple, pero de una simpleza aterradora. Cuídate,